tardes con todos y todas. Les agradezco que estén aquí en este nuevo conversatorio y último también. Les voy a agradecer muchísimo eso, que enciendan sus cámaras para que este conversatorio sea mucho más fluido. Al ser un conversatorio no tenemos necesidad de que nos estén llamando ni preguntando, así que yo les voy a agradecer que o levanten la mano dentro del Zoom o simplemente participen, por favor, no se sientan cohibidos y adelante. Eh, Me voy a presentar ante todo y luego los dejo con Herlis. Mi nombre es Rosario de Calderón, yo soy terapeuta de profesión, coach de profesión, y llevamos ya un buen tiempo trabajando en este proyecto de género y discapacidad. ¿No? Bienvenidos y los dejo con Herlis Delgado. Adelante, Herlis. Buenas noches con todos los presentes. Antemano agradecerles su tiempo y su participación en el conversatorio del día de hoy. Inicialmente voy a presentarme. Mi nombre, como me dijo Rosario, es Erlis. Soy abogado de profesión, coach. De igual forma, soy egresado de una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Y ya vengo también trabajando un poco más de medio año con el proyecto de género y discapacidad. Queremos agradecer en primer lugar al personal técnico, a la licenciada Julián Tesana y a los financiadores COSENFE y AECIT, y nuevamente a los periodistas que el día de hoy nos brindan su tiempo para hacer posible este conversatorio. A manera de introducción y a forma de poder romper un poco el hielo y presentarnos, me gustaría, si puedan ustedes hacer una pequeña reseña de su perfil profesional y luego vamos a proceder a proyectar un video y una noticia para su análisis. Iniciamos con Iván, buenas noches. Seguimos con Aide, Edith y con nuestro invitado Gustavo del Proyecto Deña. Adelante, por favor, Iván, te escuchamos. Buenas noches, señor Herlis, señorita Rosario, qué gusto. Yo soy Iván Norabuena Obregón, natural de la provincia de regional, de profesión docente de comunicación. Actualmente me desempeño como comunicador social en ABC Noticias, que tiene las páginas web, tiene páginas en el Facebook, también medio de comunicación de señal cerrada en cable andino Canal 91. En la actualidad sigo trabajando en ese medio de comunicación. Gracias. Las gracias a ti, Iván. Aide, buenas noches. ¿Me logras escuchar? Parece que tiene problemas técnicos. Vamos con Edith. Buenas noches, Edith, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Qué ¿se me tal? ¿Cómo escucha? estás? Buenas Sí, noches sí, se con escucha. todos los presentes. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Edil Yutari Escarcena. Soy natural de la ciudad de Puno y actualmente vengo laborando en lo que es en el medio de comunicación regional Radio Azul como periodista digital y gustosa de poder participar de este encuentro del tema que se va a repartir el día de hoy. Gracias. Buenas noches. Gracias, Edith, a ti. Aide, antes de pasar con Gustavo, ¿estás en sala? Por favor, confírmame. Sí, sí estoy. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, una pequeña reseña de tu perfil. Te agradeceríamos bastante. Adelante. Muchas gracias. Sí, tengo algunos problemas con el tema de la cobertura. Mi nombre es Aide Georgina, soy natural de la región de Puno. Actualmente estoy trabajando también en esta emisora y estoy muy agradecida por la invitación que se me ha hecho a este evento que se tiene. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Aide. ¿Podríamos pedirle, por favor, en la medida que se pueda, dejar la cámara abierta para que se vea bien en el video y también para poder tener una mejor interacción? Vamos con Gustavo, de Proyecto Deña. Gustavo, por favor, adelante. Gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Mi nombre es Gustavo de Denya. En Denya AX lo que nosotros hacemos es buscar incidir en las conductas comunitarias por medio de los canales comunicativos y la influencia que estos tienen en las personas, ¿no? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, con una complementación pedagógica en San Marcos y Administración de Empresas en la Católica Santa María. Y de esta forma, confluyendo este aprendizaje para que no sea desorganizado, sino articulando, es que trabajamos en el proyecto Denya para este tipo de fines. Gracias, Gustavo. Vamos a proceder con la transmisión de la primera noticia y luego de la misma vamos a hacer unos pequeños comentarios. Como bien dijo Rosario, no hay un orden en sí. Siéntase libre de interrumpir o levantar la mano o debatir, ¿no? Es la idea de este conversatorio. Y de inmediato, Fer, vamos a empezar con un informe especial que usted no se puede perder. Vamos a contarles que Lima, obviamente, no es novedad que es una ciudad hostil, una ciudad no apta para personas con discapacidad. Malas construcciones, veredas inconclusas, rampas que no suman, falta de mantenimiento. Así es, pero a esto se suma que hay medios de transporte, conductores que estacionan mal sus vehículos, ¿no? Locales comerciales que se apoderan de las veredas. Poca consideración de la ciudadanía también cuando hay personas con discapacidad. Así es, veamos el informe. En una ciudad caótica como Lima, son los que más dificultades tienen. Nuestra capital es una ciudad variopinta que muchas veces es injusta para algunos. Un grupo que se ve violentado por esto son los discapacitados. Y es que tener que desplazarse o compartir en la ciudad hace que muchos no los respeten. Muy empinado y el espacio es muy pequeño. Tengo que caminar todo esto, que son aproximadamente unos 15 metros, para poder llegar hasta esta rampa ya mucho más baja. Hay muchas municipalidades que no los toman en cuenta. Que hay medios de transporte, conductores que estacionan mal sus vehículos, ¿no? Locales comerciales que se apoderan de las veredas. Poca consideración de la ciudadanía también cuando hay personas con discapacidad. Así es, veamos el informe. En una ciudad caótica como Lima, son los que más dificultades tienen. Nuestra capital es una ciudad variopinta que muchas veces es injusta para algunos. Un grupo que se ve violentado por esto son los discapacitados. Y es que tener que desplazarse o compartir en la ciudad hace que muchos no los respeten. Muy empinado y el espacio es muy pequeño. Tengo que caminar todo esto, que son aproximadamente unos 15 metros, para poder llegar hasta esta rampa ya mucho más baja. Hay muchas municipalidades que no los toman en cuenta y esto provoca que no construyan de buena manera una rampa para aquellos que usan silla de ruedas. Incluso hay quienes no tienen mejor idea que colocar un semáforo en medio del camino. No, tú eres el que no entiendes. ¿Cómo? ¿Que se puede retirar? Pero no solo son los municipios. La discriminación se puede dar en locales privados. Tal y como sucedió en esta pollería, en donde un conductor se colocó en un espacio reservado y el gerente estacionó su auto en el espacio de tránsito de los discapacitados. O en locales donde el personal no está capacitado para el trato. Y me dijo que deberíamos esperar afuera, que mi hija tenía que ir afuera. Le explicamos que mi hija tiene autismo y pues si nos veía separarnos a papá y a mamá, iba a provocar una crisis. También los medios de transporte no respetan la ley. Incluso, algunos llegan a maltratar a las personas sordas, quienes exigen no pagar pasaje.
Algunos otros, como las estaciones del Metropolitano, no prevén el mantenimiento de los equipos como lo son los ascensores, y son estas personas quienes son los más perjudicados, ya que necesitan ayuda para poder subir y bajar. Estos son algunos hechos que muestran que vivimos en una sociedad que aún le falta mucho para poder incluir a todos y que todos tengan las mismas oportunidades. Ok, Gustavo, adelante, por favor. Muchas gracias, Gerlis. Hay dos aspectos fundamentales, me parece, para poder analizar aquí. A priori está el hecho en sí, lo que está denunciando este reportaje, ¿no? Que las rampas son empinadas, que hay una denuncia de discriminación, que en un caso ya realmente declara denuncia, es que no funcionen los elevadores del Metropolitano en Lima, ¿no? Es increíble cómo vas a hacer que una persona con silla de ruedas pueda acceder. En fin, estos son los hechos que están siendo denunciados, que son uno de los aspectos en primer lugar, y el segundo aspecto, que quizás es un poco, sin por supuesto desvincularse del primero, pero el que nos atañe, es el tratamiento del reportaje. Es la forma en cómo se está comunicando este hecho. En el caso concreto de lo que acabamos de ver, corresponde efectivamente a un reportaje, y un reportaje exige, por el mismo dinamismo de su presentación, que tenga cierto tipo de música, cierto tipo de edición de imágenes para poder manejar un dinamismo que permita al espectador, al televidente, pues conectarse con la nota, ¿no? Esto, por supuesto, hay que saber manejarlo para que no sea una cosa escandalosa, que cumpla con el objetivo de llamar la atención y todo ello, pero de una manera cuando menos decente, ¿no? Por lo que yo he podido observar, en general está bastante bien tratada la información, no se está victimizando ni decir pobrecito, por el contrario, se está buscando reivindicar los derechos de personas con discapacidad, con cierto tipo de discapacidades. Ha hecho la mención de las personas en el Metropolitano, y quizás esto sí pueda ser motivo de observación, que quizás nos falta en algunos casos tener este conocimiento de que, por ejemplo, no se debe decir sordo, ¿no? Sino que ya más adelante nos van a enseñar a usar la terminología correspondiente. En buena cuenta esto, ¿no? Empezar citando estos dos aspectos. Uno, lo que es tan terrible para una persona con discapacidad poder desenvolverse normalmente en nuestra sociedad, y por el otro lado, cómo es que presentamos esta información a la comunidad. No sé si tuviera el comentario de alguno de los compañeros en el conversatorio, por favor. Bien, creo que están un poco tímidos o que no escuchan muy bien por esto del internet. Algo que yo quería, por ejemplo, acotar, ¿no?, en el desarrollo de esta noticia, es la forma en que la tratan, algo que vemos en pantalla, ¿no?, el drama de los discapacitados. Entonces, ya se está creando ese, a ver, la expectativa, qué drama, ¿no?, pobrecitos, esto que está pasando. Y como tú decías hace un momento, Gustavo, la terminología, ¿no?, que usan, del sordo o del discapacitado, de la persona que no puede moverse, ¿no? Tenemos términos, digamos, que no son los adecuados, que pienso yo en términos periodísticos todavía no están lo suficientemente preparados o capacitados acerca de este tema para tratarlo, digamos, de una manera mejor, ¿no? Pienso yo, no sé.
qué dicen Aide y los demás. Tú nos comentabas en otro conversatorio justamente esto de la terminología, ¿no? Pero hace un rato me parece que Aide es la compañera de Puno. Yo había tenido la oportunidad de ver en la prensa puneña en alguna ocasión el manejo de la información con este tipo de términos, pero entiendo, yo también desconocía hasta este año que se decía de otra manera, ¿no? Carecemos de una actualización probablemente de lo que va con las normas. ¿Qué opinas ahí en Puno se sigue manejando de esta forma o ya tenemos un avance? Bueno, con respecto a ese término, sí hemos tenido un avance ya, ¿no? Si bien es cierto, todavía se comete ese error de manejar, pero de alguna manera se ha tratado de mejorar esto de aquí y se está viendo. No diría con respecto solamente netamente a Puno, sino que a todas las demás regiones que también se está de alguna manera mejorando y que debemos de hacerlo, ¿no? Ya, y en las otras regiones, porque nuestra amiga Aide justamente nos mencionaba que trabaja pues en Puno, ¿no? Pero Iván o Edith, ¿cómo es la experiencia con ustedes? ¿Llegamos a tener una actualización en el manejo de los términos correctos en los medios o no se nos capacita con ello? No hay una información de actualización como en otras carreras. Gracias, señor Denya. Sí hay un trabajo articulado en la provincia de Huaraz entre la municipalidad y los medios de comunicación. La municipalidad tiene su municipal discapacidad, dar una autorización, una licencia a una casa comercial, a un restaurante, entidad bancaria, entidad telefónica, en fin, se cercioran de ello. Pero de un tiempo a esta parte no se respeta, otorgan la autorización con la intención de que construyan las rampas, los accesos que puedan usar las personas con discapacidad, y esta no se cumple. No se cumple desde el punto en que un conductor irresponsable deja su unidad vehicular, deja la motocicleta, la bicicleta, pero sí, los medios de comunicación aquí en la provincia de Huaraz somos muy reacios a eso, somos fuertes, perdón, con eso. Lo que estamos buscando como medio de comunicación que OMAPET, la oficina municipal, no solamente sea una oficina, debería ser mínimo una sugerencia, una sugerencia, así como sale la policía municipal, los inspectores, los CEPO, las parejas, en fin, que haber también personal adecuado en esta oficina que recorra, ¿no? Oficina por oficina, casa comercial por casa comercial, tiene que ser un trabajo a diario. Para eso estamos como medio de comunicación y sí, estamos haciendo cumplir de una u otra manera. En Huaraz dice que se cumple en un solo 30% nada más. Claro, de todas maneras los medios de comunicación son el acicate para que los gobernantes pues atiendan las demandas de la población, ¿no? No en vano somos líderes de opinión. Quisiera saber si funciona de la misma manera en la experiencia de Edith. Buenas noches, ¿se escucha bien mi audio? Sí, te copiamos bien. Buenas noches, sí, exactamente en la ciudad de Puno, donde yo vengo laborando lo que es prensa digital, he visto que anteriormente se decía, el término se usaba, ¿no? De habilidades, personas con habilidades especiales. Era bastante o cotidiano esto usar o leer en periódicos o en radios, en emisoras, pero luego ya han ido cambiando los mismos periodistas también de decir personas o en este caso personas especiales, ¿no? Ya no con habilidades especiales, sino personas especiales o personas con discapacidad. Son los términos que aquí generalmente se lee y se escucha, tanto en prensa escrita como en radio, y siento que sí, ¿no? Falta un poco de informar un poco o actualizarnos, como ustedes bien comparten, en este caso a los periodistas, ¿no? Porque es un sector, considero yo, también muy vulnerable, ¿no?
y quizás incluir en nuestra información temas despectivos que puedan quizás afectar a una persona de este sector, pues lo pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y siendo nosotros periodistas, en este caso yo periodista, tengo que en la radio donde laboro, por ejemplo, cuidamos bastante ello, ¿no? Para que este sector no se sienta vulnerado por el periodista que muchas veces defiende lo que son sus derechos, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de Puno, anteriormente no se tenía un ascensor, ¿no? Y las personas con discapacidad eran las que más sufrían para poder realizar un trámite. Pero después, a tanta insistencia de medios y de las mismas personas, ¿no? De este sector, pues, se ha incluido un ascensor. Entonces, eso también con intervención de la Defensoría del Pueblo también se hizo esta nueva adquisición en el municipio y de alguna manera se da apoyo a este sector. Pero sí, falta aún actualizar en términos para referirnos a este sector. Gracias por tu participación, Edith. Habían algunas cosas que he tomado nota y que me parecen sumamente interesantes, pero primero una apreciación que parece ser una constante en los conversatorios últimamente, y es que no sé, Rosario, Herlis, si se han percatado, en provincia, de todas maneras, todavía hay una esperanza de poder manejar la información de manera adecuada y sensibilizar a la comunidad, mucho mayor de la que hay en el conglomerado de medios y de lo que sucede en Lima. Somos más escépticos de pensar que un periódico como El Chino o El Trome puedan en algún momento contribuir a la culturización de nuestro país, ¿no? Sin embargo, los medios pequeños, Radio Onda Azul, los mismos blogs, los mismos canales de YouTube en manejo de justamente de los temas virtuales y digitales, nos llevan a ver, ¿no? De que hay una mayor gana, una mejor voluntad en provincias que en la capital, cosa que puede deberse también, por supuesto, a la sobrepoblación y todos los fenómenos demográficos que ello conllevan. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna diferencia con este planteamiento que les propongo? Por mi parte, sí comparto tu apreciación, ya que, por ejemplo, aquí cerca se encuentra lo que es la ciudad de Juliaca, una ciudad bastante comercial y donde abunda lo que es la informalidad, ¿no? Y ahí, incluido a ello, está medios de comunicación informales también, ¿no? O lo que ahora se tiene con con la amplia información en temas digitales, por ejemplo, en las redes, hay bastante medio digital que a veces comparte información de personas con discapacidad con términos que quizás ni ellos conocen. Entonces, sí, ¿no? A veces el tema de tener bastantes medios en una ciudad como Juliaca, por ejemplo, a veces estos temas pues pasan por agua fría, podríamos decir, por las mismas autoridades también, ¿no? En caso Juliaca. Tendríamos que observar cómo contribuimos desde la comunicación a preservar este tipo de situaciones, ¿no? Otro punto es muy importante, los pueblos chiquitos la gente se conoce mejor, se saluda, tienen mejor ánimo que el citadino, que siempre está estresado, enojado, ¿no? Tendríamos que ver cómo con la información podemos manejar eso. Otra cosa que también me pareció muy interesante es que se mencionó el tema de que también este tipo de oficinas, este tipo de dependencias deberían tener la categoría de gerencias para probablemente poder ejercer un trabajo de control, de fiscalización y de ejecución más efectivo, ¿no? Hemos visto nosotros acá que se construyen las famosas rampas para acceder a las veredas a personas que van en sillas de ruedas, pero las rampas muchas veces tienen ángulos absurdos, ¿no? Prácticamente son paredes. O tienes la rampa, pero cuando estás en la mitad de la vereda, resulta que en la vereda hay gradas. Está construida en distintos niveles. Entonces,
a veces suena como eso, ¿no? Suena como vamos a hacer las rampas porque mi sobrino es el contratista. Y vamos a colocar divisores viales en la ciudad porque mi sobrino es el de la empresa, ¿no? Y nuevamente aparece este tema. ¿Qué tanto puede afectar a las personas con discapacidad este tipo de corrupciones, este tipo de falta de humanidad al interior de los organismos públicos que deberían velar por ellos? Sí, Gustavo, justamente las preguntas que tú planteas, la interpretación que tú nos dices, sería bueno que en el reportaje que hemos visto se investigue, ¿no? Porque no basta decir por qué se puso un semáforo en una rampa, no basta decir por qué hay ambulantes en un lugar donde es cruce para personas con discapacidad. Entonces yo hasta cierto punto no veo que cumpla un objetivo de informar al 100% este este tipo de reportajes. No se entrevista, incluso al inicio la persona que dirige el reportaje empuja a una persona en silla de ruedas y no le pregunta. Ella es la que interpreta las dificultades que pueda pasar, teniendo la información de primera mano, ¿no? Que es la primera persona con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con la noticia? No se está abordando de forma adecuada. Quizás solamente se toca el tema de las personas con discapacidad cuando estamos hablando de una fecha conmemorativa. ¿Qué sucede? ¿Qué más podemos analizar esta noticia? A ver, los dejo ahí con estas preguntas que les he dado. ¿Qué me puede decir Edith? Ahí está, adelante. Bueno, sí, comparto, ¿no? El video que nos acaban de, hace instantes, hace minutos atrás, han visualizado a través de esta plataforma. Veo que los reportajes a nivel nacional, casi en su mayoría, por no decir todos, ¿no? Creo que no hay cruce de información tanto de las personas afectadas como de las mismas instituciones que también son implicadas, ¿no? Ya que esto es un sistema, entonces se debería de articular, ¿no? Tanto a las personas afectadas, su punto de vista o cómo ellos perciben, cómo se ven afectados ellos, y también las instituciones, ¿no? Para que puedan comprender cómo se debería, ¿no? Solucionar quizás esa necesidad de este tipo, de este sector, ¿no? De esa población que es vulnerable hasta cierto punto, porque muchas, por el hecho de carecer de alguna de sus, de la vista o de tener alguna, o de estar en silla de ruedas, pues en este caso, hacen un gran esfuerzo para movilizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las instituciones también les ayudan, ¿no? Les facilitan acceder a los distintos instituciones, ya sea en el mismo medio de ir, y también cómo la gente que atiende en ventanilla, cómo se dirige, ¿no? A esas personas, si son ciegas, sordas. Creo que ahí también sería bueno ampliar la información, ¿no? Si se hace un reportaje de este rubro, ¿no? Exactamente. Claro. Y perdóname, sería también, como bien dice Herlis, sería muy interesante poder preguntarle a la persona con discapacidad cómo se siente ante la información que los medios brindan acerca de personas con discapacidad, ¿no? Así es, exactamente, Gustavo. Y sobre todo teniendo digamos, en ese caso, teniendo la noticia a primera mano. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se trata? ¿Por qué no se ve noticias así a diario, ¿no? Porque tan ciudadanos ellos como nosotros. Rosario, sí, adelante, y después vamos con la intervención de Iván. Perfecto. Por ejemplo, hay una cosa que acá nosotros no vemos o no queremos ver. Cuando se habla de una persona con discapacidad, nosotros tenemos que percatarnos que no estamos hablando de discapacitados. Estamos hablando de personas muy capaces, con muchas habilidades, con muchas formas de vida natural, igual que nosotros. Entonces, cuando se hace un reportaje, justamente lo que decías hace un momento, Herli, se le habla al acompañante. ¿Por qué? Si la persona que está allí con discapacidad te puede absolver cualquier duda, cualquier asunto que desees saber, ¿no? Más adelante vamos a tratar el tema de cómo se debe tratar una persona con discapacidad
discapacidad, cómo se le debe renombrar, pero hay que saber algo, las personas con discapacidad no quieren que se les traten en forma especial, de pobrecito, de que míralo, como decía hace un momento Edith, si no me equivoco, que el sordo, que el cojo, no, son personas tan normales como nosotros y se les trata de una forma normal y natural como nos tratamos nosotros. Yo pienso que eso debe ser el punto directo cuando se trata de una persona con discapacidad. Y si se hace un reportaje en especial como el que hemos visto, que está tratado más bien de una forma bastante bien tratada, porque no es lastimera, pero debemos, realmente creo que lo que nos falta es preparación, educación para poder abordar bien la noticia. Así es, Rosario, exactamente, ¿no? Nos falta todavía el adquirir, ¿no? Son estas terminologías, ¿no? Algunas pautas de enfocar adecuadamente la noticia. Iván, buenas noches. Cuéntame, en tu experiencia, ¿has tenido alguna vez la oportunidad de hacer un reportaje, una entrevista a una persona con discapacidad? O en todo caso, ¿cómo lo harías tú, no? Sí, igual tenemos una asociación de discapacitados y sí, se ha dado incluso espacio en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, para que nos den a conocer qué necesidades, qué abusos, qué atropellos tienen ellos. Se ha dado muy buenos datos en la provincia de Brasil. Desapareció, disculpe el término, pues tuvo una persona discapacitada, falleció ya hace 2 años, no sabe nada a raíz de la pandemia de esta asociación de discapacitados, pero sí, algunas para ellos. Ese reportaje que ustedes tocaban de ATV, el inicio está bien, es una iniciativa para despertar, abrir los ojos de las autoridades sobre todo, pero tenía que ir más allá, en un diálogo, una entrevista con la persona con habilidades distintas, con discapacidad, y también a OMAPER. ¿Qué está haciendo? Ya se vio el semáforo, ya se ve la obstrucción de las unidades vehiculares y ya, ¿qué ahora como medios de comunicación? ¿Qué hacen las autoridades? Se tenía equiparidad, por ejemplo, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo es el semáforo? Señor, ¿hasta cuándo unidades vehiculares? ¿Qué tipo de sanciones? Sanciones ejemplares para poder corregir eso. Faltó que complete. La iniciativa está bien desde reportaje, pero faltó completar, ir más allá, revisar a los actores, a los también. Gracias, Ernest. La gracias a ti, Iván. Y exactamente, pues es una noticia que no llega a informar al 100%. En otros conversatorios tuvimos la experiencia de que decían a veces las ponen de relleno, las ponen por cumplir, las ponen porque hay que ponerlas y no importa desarrollar, pero de verdad, verdaderamente sí importa, ¿no? Y nos damos cuenta porque son ciudadanos como nosotros. Aide, buenas noches. ¿Algún comentario o experiencia que nos puedas contar tú, por favor, adelante? Creo que tiene problemas con la internet. No hay problema. Mientras Aide soluciona los problemas con internet, voy a compartirles unas pautas que son importantes tomar en consideración para realizar un reportaje o una entrevista. Por ejemplo, abordar la discapacidad como una problemática social y no como un problema individual. Cuando vemos el abordaje de una noticia en el cual hay una persona que podemos llevarla, digamos, como muestra, ¿no? De la dificultad, de las barreras que presentan, tenemos que tomarlo no como, entre comillas, el drama, digamos, de Rosario, que pasa a ella, lo que sufre, ni a trabajar, lo que sufre, no, porque eso, uno, está enfocado en un estereotipo de lástima, de caridad, de que hay que ayudarla, de pobrecito, de lástima, que no ayuda, que no contribuye justamente a mantenernos en una sociedad de igualdad, ¿no? Es responsabilidad del gobierno justamente abordar esta problemática social y tenemos que tratarla como noticia de tal forma. De igual forma, contribuir a formar opinión. Justamente, ¿no? Podemos buscar fuentes especializadas, presentar datos estadísticos, incluir testimonios de la vida y cosas que nos ayuden a sumar fuentes fidedignas, que nos ayuden a demostrar esta dificultad que puedan pasar las personas con discapacidad. Ofrecer visiones integrales, liberarnos de mitos, prejuicios, estereotipos, ¿no?
Podemos apoyarnos bastante en la ley, podemos apoyarnos bastante en textos que nos ayuden a dar una mejor noticia, ¿no? Contribuir a imágenes realistas y de igual forma, ¿no? Si hablamos de una persona con discapacidad que logró algo que tal como cualquier otra persona pudo haber logrado, no significa que esta persona sea una heroína, que lo logró y hacer de esto una noticia, un acto, algo muy relevante, así, ¿no? Porque en sí es tan, tan igual que nosotros, por decirlo así, que no teníamos por qué hacer esa distinción. Y eso es importante al abordar, enfocar una noticia que ayude a construir justamente igualdad, ¿no? No ser discriminativos hasta cierto punto, ¿no? Igualmente la terminología que ya Rosario nos va a explicar en breve, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? En la noticia que vimos, sí, como bien decía Iván, inició bien, pero faltó complementar, ¿no? Al fin y al cabo, había la municipalidad, había la policía, ¿por qué no ayuda? O qué sucede, ¿no? Simplemente quedó como lo que pasan día a día y no completó la información, ¿no? Rosario, sí. Perdónenme un ratito antes, no Blanco. solamente no completar la información, sino que muchas veces se queda efectivamente para esta información fortuita porque jamás se le hace el seguimiento. No sabemos qué más pasó nunca más, ¿verdad? Entonces eso contribuye a esa idea de que la nota es efímera. Así es. Eso era todo. Exactamente, no se le da un seguimiento hasta lo que pueda, nos interesa pues saber, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Se solucionó? ¿Sigue el semáforo? ¿Se hizo algo? Simplemente queda como algo pasajero, ¿no? Vamos a ir con la terminología adecuada y para pasar a la segunda parte de nuestro conversatorio. Adelante, Rosario. Gracias, Gerlis. A veces nosotros, por hacerlo mejor, usamos términos equivocados, ¿no? Cuando nos referimos a las personas con discapacidad, decimos son personas con habilidades especiales, son incapacitados, son discapacitados, son personas con ciertas deficiencias o tienen una condición especial. Ninguno de estos términos es el adecuado. Cuando nos referimos a las personas con discapacidad, es así, persona con discapacidad. Y es más, mencionamos el tipo de discapacidad que tiene. No es el sordo, no es el ciego, no es el cojo, no es el manco. Hablamos de una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad motora de miembros inferiores, una persona con discapacidad motora de miembros superiores. Tampoco decimos el tarado, perdónenme, el idiota, no. Hablamos de una persona con discapacidad mental. Entonces, esta es la forma correcta de tratar a las personas con... Perdonen, se me fue por ese lado. Pero esto no es, esta terminología no es algo que nosotros nos inventemos porque nos parece genial cómo se escucha o cómo se ve, sino que es la forma correcta según, esto está según la CEDAW y según los informes Sombra, está dentro de los derechos humanos. Hay leyes y normas que protegen a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, siempre recordemos, cuando nosotros hablemos de una persona con discapacidad, utilizar los términos correctos. Adelante, Gerlis. Doctor Kerlis, hemos perdido la comunicación, no le escuchamos bien. Si está, no le escuchamos, doctor Kerlis. Señor Gustavo, ¿nos escucha usted? Perdón, creo que no tenemos retorno por algunos problemas de internet.
Vamos a darle un... Ha sido desconectado Gerlis y Rosario. Vamos, Sí, ya, ahí está Rosario de nuevo conectada. Buenas noches. Parece que a Gerlis lo ha votado el sistema, la red. Ahí está ya. Muy bien, entonces tenemos la segunda nota para compartir, amigo Gerlis. Sí, solo que he tenido un problema también con internet. Sí, sí, nos percatábamos. Parece que los a la vez, porque igual acá me votó de entonces, Bien. Es el operador que están usando, de seguramente. Le voy a dar lectura para si es bueno, si pasa a veces. Voy a dar lectura, ¿no? Sí, no hay problema, pues son cosas. Correcto, no hay problema, Gerlis. Dale lectura a la noticia, igualito nosotros la abordamos, no hay necesidad de verla. El que puede ser es, perdóname si es una... Sí, también después el clima por acá no es muy bueno en estas épocas del año y a veces hay problemas con internet. Pero bueno, vamos a salvar el inconveniente, no hay ningún problema. Es más, no hay problema. Este es el titular que vamos a ver, chino, un titular de un diario limeño, bien entiendo, el cual habla justamente lo siguiente. Le dispara tirada en el piso, muerta, la policía alrededor y los peritos, ¿no? Y de igual forma, vemos acá la foto de entiendo yo, de la víctima y de su agresor. Luego se disparó un balazo en el cuello, vivía acosándola. Crimen ocurrió en Jesús María. A ver, Gustavo. Muy bien, sí, ¿no? De inicio, justamente lo que conversábamos hace un rato, que a Dios gracias no había pecado el reportaje anterior en caer. Sensacionalismo. Sensacionalismo. No es un varón, no, es un maldito, de frente es el maldito, que claro, está bien, dentro de la ira y todo, hasta se puede comprender para darle un apelativo de esta naturaleza a una persona que, ojo, hasta donde yo entiendo todavía no ha sido condenada en el momento de la nota, ¿no es cierto? Recién es la noticia, recién empiezan las investigaciones. Entonces, luego dice la misma nota que luego él se dispara, me parece, ¿no es cierto? Que luego él se mata. Y empieza a caer, me da la sensación, en un... Qué terrible que notas tan trágicas sean tratadas ya casi como un cliché, ¿no es cierto? Tiene ciertas fórmulas, ciertos manejos, cierta resaltada con el colorcito rojo o con el color brillante para el titular grande, con los leads adecuadamente dramáticos, no informativos, sino más bien lo único que le falta al periódico es colocarle la música, no sé, de Tiburón, ¿no? O de Psicosis. Tan, mientras va leyendo la nota. Amarillismo puro, sensacionalismo puro, es la forma más triste de la degradación de la información, ¿no? El sexo y la violencia. No sé, alguna opinión que pueda ampliarnos el análisis de esta nota, ¿no? Adelante, Iván, te escuchamos. Tuve problemas de audio para poder escuchar al doctor Gerlis. La verdad no le escuché muy poco, mis disculpas. Sí. Sí. Este tipo de noticia es una noticia del diario El Chino. Ahorita yo les voy a volver a compartir la noticia para que la observen bien. Donde dice, no, maldito asesina a pareja. Entonces, hasta ahí, yo no sé, ¿cómo ves tú el tratamiento? Lo que se había evitado en la nota anterior que vimos, que no había este sensacionalismo, acá sí lo vemos, ¿no? No sé qué te parece a ti.
Sí, Gustavo me dará la razón que no se escuchó bien a Rosario, señor Gustavo. ¿Pudo escucharlo usted? Señor Gustavo, usted escuchó bien. Repítame esa parte, por favor. Ya, mira, sucede que tenemos que de todas maneras ver la portada. Hace un momento se ha presentado la portada del diario El Chino, en la que dice, maldito apuñala a esposa, no me acuerdo cómo es el asunto. El asunto en este caso estriba en la comparación que la nota que vimos hace un momento, el reportaje televisivo, había tenido el buen gusto de evitar ese sensacionalismo que ahora más bien veíamos de manera tan patente en la portada de este medio, ¿no? Queremos volver a compartirla para poder justamente hacer el análisis más detenidamente. Ahí está, ¿no? Dice, por ejemplo, maldito mata a expareja. Y acá ya empezamos, si pueden ver, al lado de la foto grande está la foto de la víctima y del supuesto maldito debajo de ella. Esto ya es una falta de respeto. Esto ya debiera haber sido demandado por los familiares de la señorita al medio, porque es una falta total de criterio, de respeto a la memoria de esta criatura, ¿no? Todavía que el criminal, y aún así, porque no sabemos, insisto, se supone, ya está bien, es el malo de la historia, ya, y aún así, repito, porque todavía no hay una orden judicial, una sentencia, ¿no? Que ya no la pueden juzgar porque dice que luego se disparó un balazo en el cuello. Entonces, toda la característica del sensacionalismo, vender portadas y llenarlas. Y no es casual que al lado diga, ¿no? 19 personas mueren al regresar de paseo, abajo los colores para cuidar el hígado, los medallistas peruanos, una sopa, un sancochado, donde la nota de un feminicidio se toca de la manera más burda y grosera posible, ¿no? No sé, eso no estamos educando, hay que pensar. Sí, con ello no estamos educando. Hay que pensar que los lectores, los televidentes, los radioescuchas tienen cultura. Es un médico, es un abogado, en fin, es un estudiante. Y el estudiante pregunta, papá, ¿y quién es el maldito? Lo han hecho para ganar más, no sé, más miradas, lo han hecho, no entiendo, pero ese término maldito no lo usaría, en particular al momento de redactar, pero bueno, viene del chino, ¿no? Y de esa se esperaría de todo. Claro, porque ni siquiera describe realmente al personaje dentro de lo que es su papel en la noticia, ¿verdad? Sí, la fotografía que ponen de la menor o de la dama, no, se tuvo que tomar acción, protegerse el rostro, pixelarle, poner algo en la visión, en los ojos, así, no, muy aviada esa información, por ganar portada, por ganar lectores, vender el diario. Efectivamente, tenemos la eterna lucha entre el bien y el mal. En el periodismo se llama la eterna lucha entre la ley de empresa y la ley de prensa, ¿no? La libertad de prensa o la libertad de empresa. Y casi siempre gana la libertad de empresa en nuestra realidad, salvo mejor opinión. ¿Cómo combatimos, cómo peleamos contra esto? No la sé libertad de expresión... Claro, la libertad de expresión de prensa debe ser también conjunta. Sí, la libertad de prensa, la libertad de libre expresión debería ir también pues de la mano con algo formativo, con algo educativo, con que ayude a la sociedad. De esa manera no estamos poniendo nuestro granito de arena, por el contrario, pues nos hace ver qué tipo de prensa manejamos, qué tipo de comunicadores, qué tipo de periodistas somos. No estamos educando, no ayudamos en nada a la sociedad.
a nuestras colegas de la provincia de Puno que puedan tener por allí acceso a cómo se maneja la información en el hermano país de Bolivia. ¿Cómo lo ven ustedes? En esta zona también es este amarillismo, este sensacionalismo tan propio de la llamada prensa chicha que surge en los 90. Hola, Edith, Aide, no sé si nos escuchan. Sí, buenas noches. Sí se puede escuchar. ¿Aló? Edith, adelante. Sí, les preguntaba yo si haciendo una comparación o con cualquiera de los presentes, ¿no? Se ha tenido la oportunidad de ver cómo se maneja la prensa en otras latitudes. ¿Es comparable a este fenómeno peruano de los medios chicha, del conglomerado de medios y este sesgo tan peculiar que se le da al abordaje de la información en nuestro país? ¿O es diferente? Hay una cosa, Gustavo. Hay una cosa, por ejemplo, sin ir muy lejos, nuestro hermano vecino de Chile, el manejo de la información es totalmente distinta. Nosotros cruzamos Arica y sus periódicos no existen, los famosos periódicos chicha que existen acá. No existe el tipo de información en la forma que se toca acá, ¿no? Como decimos, este amarillismo, esta forma tan grotesca de tratar una noticia, poniendo una foto que realmente es tan degradante, poniendo, en la mañana tuve la oportunidad de ver un noticiero y hablaban de una violación, y la doctora que hablaba, empezaron a dar los datos del violador. Y dijo, un momentito, no den los datos del violador, porque estamos hablando que el violador es el padrastro. Y al saber los datos del violador, se va a saber los datos de la víctima y se va a saber los datos de la familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado al tocar la información, ¿no? Cosa, por eso digo, que no vemos en otros países. Acá existe mucho el sensacionalismo. Como dicen, mientras más sangre, sexo, violencia, pues mejor, ¿no? Ahí vamos a aumentar para poder vender mucho más los periódicos o tener mucho más cobertura en la noticia. Eso es, por ejemplo, lo que yo he estado viendo, ¿no? En Chile. Y en todo caso, si en Chile funciona de una manera un poco mejor, ¿no? Tendríamos que decirlo de esta forma. ¿A qué se debe que en nuestro país no breguemos para adelante? ¿Es el peruano un ciudadano de segunda clase que necesita ser orientado con el tratamiento para las personas con discapacidad sin una información adecuada, con una información cuasi caricaturesca si no fuera por lo trágico que tiene? ¿Cómo manejamos los feminicidios? ¿Cómo manejamos la información con la violencia de género? ¿La naturalizamos? ¿La volvemos simbólica y todos los días obedecemos al manejo, al deseo de alguien a quien de alguna manera le interesa tontearnos para que las personas con discapacidad o de cualquier tipo de minoría puedan ser vulnerados en sus derechos? A lo largo que hemos venido, se te cortó el audio, Gustavo. El problema en Perú, porque si en Chile no es así, quiere decir que el problema es nuestro, ¿no? ¿O me equivoco? Lo que yo he podido observar a lo largo de estos conversatorios es que realmente lo que nos falta muchísimo aquí en Perú es educación. Educación en valores, educación de hogar, la educación que nos daban nuestros ancestros. Porque si bien es cierto que años atrás
se tenía 10 hijos, 8 hijos, se educaba dentro del hogar, dentro de los valores, dentro de la presencia paterna y materna, ¿no? Cosa que ahora no lo hacemos. Los chicos se educan en la calle o se educan con el internet. Nos es más fácil muchas veces a los padres de familia decir, ok, toma el celular y no me molestes, no por las muchas actividades. Entonces, yo pienso que lo que nos falta muchísimo es educación y formación, de la misma forma en que abordamos los temas, ¿no? Cuando abordamos un tema en feminicidio, que la tasa ha aumentado muchísimo, para muchos feminicidas se vuelve una escuela. Leer un periódico o ver una noticia de un feminicidio, dicen, ah, ok, o sea, él lo hizo así, yo lo voy a superar. Mira, a mí no me hubieran ampallado, ¿no? Se empieza a volver una escuela. Y es como que esto ayudará a aumentar los casos de feminicidio, porque a pesar de que hay tanta información, vemos que van en aumento, ¿no? Así como el racismo, el clasismo y tantas cosas, ¿verdad, Gerdis? Como lo que veíamos de las diferencias realmente de clases y las diferencias y esta, ¿cómo se dice? Justamente hacia las personas con discapacidad, ¿no? Estas diferencias que hacen. Exactamente, y justamente la pregunta, escuchando los comentarios que dijo Gustavo y Rosario, ¿qué busca esta noticia? O sea, aparte de un titular fácil, de venta fácil, por decirlo así, ¿qué busca? Porque genera hasta cierto punto más violencia. ¿Qué me puede contar a Aide en su experiencia como periodista? ¿Alguna vez le ha tocado cubrir noticias de sangre, noticias de asesinatos, ¿no? Aide, ¿estás ahí? Si no, para ir con Edith, porque, a ver, Edith, Aló, ¿sí me adelante, por escucha? favor. Sí, sí te escuchamos, adelante. ¿Llegaste a escuchar mi pregunta? Sí, 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 sí. Aló, Sí, Aide, creo que aló. sí, se escucha bien, adelante. Sí, sí, con referente aquí en la región de Puno y a los lado de la misma institución o del mismo medio, incluso creo que del mismo periodista que aborda este tipo de temas, ¿no? En caso de Región Puno y de Radio Onda Sur, que es una iglesia católica, que es el tema de difundir hasta imágenes, ¿no? Imágenes que muestren a una persona, si es una persona, mujer violentada, entonces cubrirle rostro, o si es un accidente de tránsito, la misma sangre que quizás el impacto que haya generado de los mismos heridos, pues se omite o se pone filtros, ¿no? Entonces, cosa que en otros medios, como ya ustedes lo han mencionado, por querer ganar lectores, más visualizaciones, y aún en redes sociales más compartidos, más reacciones, entonces hay muchos medios que sí lo hacen, ¿no? Porque quieren todo este tipo de beneficios que les acarrea poder informar ese tipo de noticias. Pero sí, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, Edith, no te estamos escuchando, parece que el internet está mal. Experiencia. Nos gustaría saber tu opinión completa. No sé si podrías escribir en el chat para poder...
Buenas noches, ¿se me escucha? El tema también justamente que ahorita en Puno está pronunciando fuertemente. Imagino que es eso. Cuidar, ¿no? Todo ese tipo de Ok, ¿Se me a ver. escucha, compañeros? Sí, lamentablemente creo que el internet el día de hoy nos ha jugado una mala pasada a todos, Sí. porque sí tenemos Aide, problemas a con ti sí te conexión. escuchamos bien. Adelante, Aide, sí te escuchamos. Claro, complementando lo que decía mi compañera Edith también, que ambos trabajamos en un mismo medio, no sé si se pudo escuchar la parte donde ella mencionaba de que nosotros somos un medio católico, entonces cuidamos mucho ese tema, ¿no? Sobre todo en el tema de las notas que aparece, siempre cuidamos el tema de los filtros y todo ese tema. Eso ocurre en Onda Azul, por lo menos. Ahora, con respecto a la pregunta que hacían con el tema del hermano país, que podemos ver que está cerca de nosotros, no ocurre lo mismo que con Chile, porque en este lado sí está el tema de las notas de sensacionalismo, el de no cubrirlo y todo esto. Y aquí en Puno también hay varios, vamos a decir, varios periódicos que sí lo realizan. De alguna manera nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que se hace, pero sí existe. Es más, en la nota que presentaron es, digamos que no tanto como se hace por este lado, ¿no? Que es mucho más. O sea, por ejemplo, ahí aparecen imágenes, en cambio, por este lado te muestran todo el tema de cómo ha sido el accidente, el tema de sangre. Algunos sí lo cubren, pero en la gran mayoría no se hace, lamentablemente. Esa sería mi participación. Así es, así es. Nos falta mucho por trabajar, no solamente a nivel radial, televisivo, a nivel de prensa escrita, ¿no? Bueno, de igual forma, vamos ahí con la ronda final. Parece que el internet el día de hoy sí no nos apoya, pero queremos cerrar el día de hoy como en todos nuestros conversatorios con unas conclusiones. Yo voy a iniciar con las conclusiones justamente de que tratemos de informarnos para utilizar la terminología adecuada, abordar la noticia de una forma inclusiva, adecuada, que nos permita educar, ¿no? Llegamos a miles de casas, miles de familias, por no decir millones, ¿no? Millones de personas nos leen, nos escuchan o nos ven, ¿no? Entonces es importante la labor de cada uno de ustedes en este papel de justamente, ¿no? Romper esas barreras que a veces discriminan o hasta cierto punto hacen diferencias, ¿no? Vamos con Iván, que creo que es el que tiene ahora mejor señal, y pues, en lo posible con Aide y Edith, para cerrar con Denya y Rosario. Adelante, Iván, te escuchamos. Gracias, doctor Hermes. Nuestro compromiso va a ser una educativa, hacer una prensa, publicaciones, difusión de noticias, en fin, pensando en que todos. Yo debo de estar en el último lugar, mi región Ancash debe estar en el último lugar. La portada que han presentado ustedes del chino vende más, ya entró por los ojos, eso consumen más. Acá nos matamos y decimos, Pedro Castillo será citado el próximo 7 de marzo por el tema de las reuniones clandestinas y cosas por el estilo. No vende. Pero que un periodista diga, señor alcalde, eres un violador, eres un corrupto, eres un ratero y cosas por el estilo, a eso presta atención mi región Ancash. Ojalá en algún momento cambiemos, nos falta mucha cultura en ello. Y a la prensa, pues nadie nos controla. Tenemos un colegio de periodistas, no nos controla, no nos sanciona. Periodistas, muchos. Ojalá en algún momento cambie. Al menos mi compromiso es hacer una prensa veraz, una prensa educativa, pensando que vamos a llegar a todas las edades. Gracias, Hermes. Gracias a ti, Iván. Aide o Edith, a ver, quien tenga mejor retorno, mejor señal en lo posible, por favor, para no... A ver, adelante. A ver, les escuchamos con su conclusión final. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante, por favor.
Sí, creo que tenemos problemas con el tema de la cobertura. Sí. Bueno, le doy toda la razón al compañero que me antecedía, ¿no? Tenemos un gran trabajo que realizar. Si bien es cierto, lo venimos haciendo, pero se necesita un poco más el tema de seguir trabajando y también al público, ir poco a poco, considero yo, de salir de no estar en esto, digamos, enfocados en ver qué es lo que ven. Si bien es cierto, a toda la gente le gusta lo que ve, sin embargo, sí se puede lograr, yo creo, ¿no? Sería un gran reto para cada uno de nosotros, porque es cuestión de que también si dejamos de brindar esa información de esa manera, pues vamos a poder también de alguna manera mejorar, ¿no? El tema de la ciudad. Hablamos a veces mucho del tema de la violencia, todo eso de ahí, y sin embargo es también lo que se está mostrando a los niños. Los periódicos se puede ver en todas las esquinas y los niños lo ven y también lo captan, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que es un gran reto que se debe hacer y de que es una misión de nosotros, de los mismos, todos los colegas periodistas, de poder asumir este reto. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Aide. Edith, ¿tiene buen retorno? Esperemos que sí, para poder escuchar tu conclusión. A ver si no... Ahora sí, espero que no se corte. Y sí, muy productiva el conversatorio del día de hoy. Está lloviendo ahorita en la región de Puno y creo que por eso la lluvia, la interferencia en la línea. Y sí, ¿no? Como ya han dicho todo, es una labor que le toca, creo yo, al periodista y a los medios de comunicación también, y el Estado también, ¿no? Para que pueda también darle, en este caso, publicidad también a los diferentes medios que se tienen a nivel regional, que creo que muchos de ellos incurren en este tipo de titulares o de difundir este tipo de fotografías por el mismo hecho de tener necesidad, ¿no? Necesidades económicas que le empujan a hacer, de esa manera, vulnerar el derecho de otra persona, mostrando imágenes, redactando titulares sensacionalistas, rojos, amarillos, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad compartida, pero más de los que hemos estado participando de este conversatorio el día de hoy. Gracias, eso sería Gracias todo. a ti, Edith. Gracias. Vamos con Gustavo y para culminar con Rosario. Muchas gracias. Sí, recordar, ¿no?, que generamos opinión. Generamos opinión y esa es una responsabilidad que tiene que obligarnos a no usar solamente una fórmula y darle vuelta a la nota y contar la misma historia con distintos personajes una y otra vez. Tenemos que percatarnos de que probablemente somos el último bastión entre la defensa justamente de la voz de la ciudadanía, del reclamo de las personas, en este caso con discapacidad o que son discriminadas, violentadas por tema de género, y que nosotros como ese último bastión, como esa última voz de ellos, tenemos la responsabilidad de cuidar mucho la información y cómo la manejamos, ¿no? No se trata de contar por contar, se trata de contar y de buscar que estas situaciones mejoren y cambien. Por lo mismo implica hacer un seguimiento, implica hacer un trabajo serio, implica buscar a las fuentes de primera mano, que sean ellas las que cuenten qué es lo que sienten, cómo se ve, cómo se vive. Implica todo lo que hemos visto, las pautas, el manejo, la técnica en la que se debe utilizar, ¿no? Y creo que eso es educación. Creo que esa es la verdadera conclusión. Somos una sociedad a la que le falta educar y nosotros tenemos que contribuir con esa educación desde cualquiera que sea nuestra trinchera. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Rosario, vamos contigo, por favor. Bueno, mis conclusiones en este caso sería, como lo ha dicho Gustavo, es educación. Saber informar con la verdad, sin ser sensacionalistas, respetando siempre a la víctima, sabiendo que hay una familia detrás, hay padres, hay hijos, hay abuelos muchas veces, hay tíos. No solamente la víctima se ve afectada, sino todos los familiares.
Entonces, tener mucho cuidado en el manejo de la información, ¿no? Bueno, a la vez agradecerles muchísimo el estar aquí. Este es el último encuentro después de 20 encuentros y 2 meses de trabajo que hemos tenido. Muy grato además, ¿no? Aprendiendo mucho. Realmente agradecerles mucho su participación porque sin ustedes no se podría lograr todo lo que estamos logrando. Todos los videos de los encuentros se encuentran, valga la redundancia, en YouTube, para que puedan ustedes darles también una mirada, una observación, y también a la vez poderlos criticar probablemente, que eso es bueno. Licenciada Julia, adelante. Buenas noches con todos y con todas. Quisiera saber si se me escucha bien. Sí, sí. Correcto. Perfectamente. He tenido que poner la cámara aparte. Bueno, primera vez que yo ingreso a uno de estos encuentros a nombre del proyecto Género y Discapacidad. Agradezco a todo el equipo, Rosario, Gerlis, Gustavo, y a todos los periodistas ahora representados por Iván, por Aide y por Edith, que en el transcurso de estos 2 meses han podido participar de estos encuentros. Como proyecto y socios de la cooperación española de COSENFE, es para nosotros muy necesario saber cómo se está transversalizando el enfoque de género y discapacidad, cómo se hace el análisis y el abordaje de las noticias. Para nosotros, desde las trincheras, porque bueno, yo estoy siempre presente, pero sin participar, he podido tomar todas las apreciaciones, todas las sugerencias y todas las conclusiones. Igualmente, Iván, Aide y Edith, invitarlos más adelante a las diferentes actividades que como proyecto estamos programando, que se llevarán a cabo posiblemente en los próximos meses. Ya los tenemos en nuestra base de datos. Se les va a invitar a diferentes actividades que tenemos, talleres, todo lo que nosotros trabajamos con COSENFE, con AECID, es en forma gratuita. Nada, con esto solamente Gerlis y equipo, nuevamente agradecerles el trabajo. Sé que ha sido muy arduo, no se encuentra Elvis en la sala porque él hace el trabajo de campo, pero también hacerle el agradecimiento al doctor Elvis Márquez. Muchas gracias con todos y con todas y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, doctora Rosario. Gracias también. Gracias, Buenas Gustavo, noches. Gerlis, Rosario, colegas. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Aide. Lo propio, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta otra ocasión. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Rosario. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Salimos.